Hola, profe Rafa. Bueno, mi nombre es José Alejo Martínez Ruiz y hoy le voy a estar hablando un poco sobre la guía número 2 que nos dio a hacer. Yo voy a hablar un poco del punto 1 al 6. Así que bueno, voy a hablar básicamente un poquito sobre las colonias que había en el Virreinato de la Plata, luego de las invasiones inglesas, de los factores internos, externos. Así que bueno, primero voy a hablarles sobre las colonias que había en el Virreinato del Río de la Plata. Para esta parte me hice un pequeño resumen para recordarme nada más. Bueno, empieza todo con el Alto Perú. Era la zona más rica y desarrollada de la zona, gracias a ¿cómo se llama? A la producción minera, ya que de acá salía el oro y la plata que luego era exportado hacia España. Luego viene el Tucumán, que había crecido también, produciendo muchos de los bienes que demandaba la producción minera. Y también, bueno, tenían una población muy variada de indígenas y mestizas. Luego viene el Cuyo, que básicamente se mantenía por la producción de vinos y frutos secos que se comerciaban a las otras regiones, principalmente al Alto Perú y al litoral. Luego viene el Paraguay, que también esta zona era rica y desarrollada medianamente y se dedicaba principalmente a la producción de la yerba mate. Y luego, por último, viene Buenos Aires y el litoral. Tras la creación del Virreinato del Río de la Plata y el aumento del comercio atlántico, dinamizaron estas áreas, haciendo que el crecimiento de las ciudades y la necesidad de abastecerlas sea muy grande, empezaron a potenciarse las actividades agrícolas y ganaderas en lo que fue Buenos Aires y el litoral. Bueno, ahora pasando ya a esta parte, voy a hablar un poco sobre los factores internos y externos. Bueno, primero voy a empezar con los factores internos. Bueno, a fines del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, en las colonias españolas que estaban ubicadas, o bueno, plantadas aquí en América, se empezaron a cobrar fuertes planteos que básicamente reclamaban relaciones políticas, sociales y económicas. Esto generó que muchos sectores sociales ricos de la zona empiecen a buscar una posición social y administrativa muy importante, formando un caos. Y a todo esto al mismo tiempo, las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Portugal, armaron un mercado interno que básicamente era un contrabando de productos manufacturados. Bueno, luego vienen los factores externos que a comienzos del siglo XIX, con la lucha de España por mantenerse como una de las grandes potencias mundiales, libraban un costoso enfrentamiento, guerra, junto a Francia. En ese momento fue el mayor aliado que tenía contra Portugal y sobre todo contra Gran Bretaña. Y esto hacía que a su vez empiecen a alejar y a descuidar las colonias que tenían aquí en América, obviamente. Bueno, ahora le voy a hablar de las invasiones inglesas hacia Argentina. Bueno, primero, ellos vienen con un contexto de arruinar, por así decirse, a España. Bueno, ellos vinieron básicamente para causar, por así decir, un colapso en el comercio internacional y perjudicar de este modo al bando rival, o sea, a España, ¿no? Bueno, así que los ingleses, también para debilitarlos mucho más de lo que ya estaban con las primeras invasiones, fue invadir el Río de la Plata para debilitar obviamente a España y al mismo tiempo hacerse de un nuevo mercado donde ubicar sus productos industriales y todo lo que manejaban los ingleses. Bueno, para esta parte también me hizo un pequeño resumen, fácil. Bueno, y luego de la primera invasión que le acabo de contar, la Junta en el Cabildo de Buenos Aires exigió al virrey que dejara su puesto. Ante esto, sin tener apoyo, Sobremonte
se alejó y se refugió en Montevideo y se nombró el nuevo virrey de Liniers. Y bueno, luego de esta, de que el, bueno, de que el, perdón, bueno, luego de que el virrey se proclamara virrey de Liniers, muchos años más tarde, ¿cómo era? Hubo un alzamiento contra el mismo virrey. ¿Por qué? Porque se lo cuestionaba por ser francés en tiempos de conflictos con Napoleón. Y además su cercanía con los criollos y el poco apoyo de los sectores peninsulares generaron desconfianza. Esto dando a la gente ideas o pensamientos de revolucionarismo. Y bueno, todo esto como consecuencia de las invasiones inglesas a Argentina, España quedó muy descubierta con las colonias, ya que las dejaron no abandonadas, obviamente, pero las dejaron de cuidar y hubo como mucha libertad en las colonias, haciendo de estas una zona libre por varios años. Bueno, profe, hasta aquí fue mi video, espero le haya gustado, muchas gracias por tu atención. Tuve unos problemas familiares y por eso lo estoy grabando así, un poco entrecortado, a veces cortándome, no tuve mucho tiempo, pero bueno, espero sepan comprender. Muchas gracias por su atención.